Hablemos de la vida de Jesús. ¿Cómo fue profetizado y anunciado su nacimiento? ¿Qué relación tiene el nacimiento de Juan el Bautista con el nacimiento de Jesús? ¿Nació Jesús realmente un 25 de diciembre, cuando tradicionalmente se celebra su nacimiento? ¿Fueron reyes aquellos tres que vinieron del oriente a adorarle? Realmente hay muchos temas y eventos que observar en torno a estos sucesos. Y por eso nosotros hemos desarrollado este podcast que hemos titulado Huellas Bíblicas, cuyo propósito es conocer la vida de los siervos de Dios y las enseñanzas que ellos dejaron para nuestras propias vidas. Huellas Bíblicas es una producción de la Iglesia Evangélica de Cumaná. A Dios sea la gloria. Bienvenidos, quien les habla, Hernán León, y me acompaña Daniel Vázquez. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, agradecidos de Dios por este momento. Les invitamos que se suscriban a este canal, le den like a este video y puedan compartirlo con otros para que este contenido sea de edificación para muchos. Así es. Gloria a Dios por la oportunidad que nos da de comenzar con este proyecto para toda la familia, para todo aquel que quiera acercarse más a Dios, conocer a Dios por medio de su santa palabra. Vamos a estar tratando en este programa, este primer programa, lo concerniente a las profecías que anunciaron el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesucristo no fue que vino a este mundo en forma humana de una manera repentina, de una manera sorpresiva, sino que fue anunciado muchos cientos de años antes por los hombres de Dios, aquellos profetas del Antiguo Testamento. Y vamos a estar viendo en el mismo Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, cómo fue parte de esas profecías que fueron anunciadas. Y vamos a estar leyendo primeramente allí el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Vamos a estar leyéndolo en la versión Reina Valera 1960. Isaías 9:6 nos dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ahí vemos pues cómo el profeta Isaías fue un hombre usado por Dios, uno de los hombres usados por Dios para anunciar, pues para profetizar acerca de la venida de ese rey, de ese Mesías para el pueblo de Dios. También podemos ver en el mismo libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1 y versículo 10, dice de la siguiente manera: Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y el versículo 10 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Finalmente, aquí en el libro de Isaías podemos apreciar también en el capítulo 7, versículo 14, lo que nos dice el Señor. De esta manera: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Sí, también los profetas siguieron anunciando, profetizando sobre el niño. Y en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 5, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, el que levantará a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra.
también el profeta Miqueas anuncia sobre ese nacimiento, ese hijo que va a nacer. Miqueas capítulo 5, verso 2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, en ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Gloria a Dios, así es. Vemos entonces cómo solamente parte, ¿no?, de la profecía mesiánica. Recordamos que la profecía mesiánica está desde el mismo libro del Génesis y a lo largo de toda la escritura del Antiguo Testamento. Dios se encargó de que su plan maravilloso, su plan redentor, su plan de salvación para el hombre, pues fuese anunciado de esta manera, fuese profetizado. Lamentablemente, los hijos de Israel, el pueblo judío, el pueblo de Israel, pues no entendieron mucho, no entendieron lo que realmente significaba esta profecía y permanecieron esperando un Mesías que a la forma como ellos lo entendían, como ellos lo esperaban o lo querían esperar. Pero realmente el Mesías anunciado era un niño que venía en una condición bastante humilde, de una manera en que ellos no lo esperaban. Sí, de hecho, todos los libros del Antiguo Testamento, los profetas y desde Génesis también anuncian ese nacimiento. Ellos predijeron todo esto. Y entonces, pero en Lucas 1, 26 al 38, ¿qué nos dice, hermano Hernán? Sí, mi hermano, en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38, ya se nos habla del anuncio del nacimiento de Jesús. Ya es tiempo en que el Señor estaba por nacer, el Señor estaba por tomar esa forma humana para venir a enseñarnos, para venir a padecer y a morir en la cruz por todos nuestros pecados. Entonces, también fue anunciado por un ángel. Vamos a ver cómo ocurrió esto. Dice Lucas 1:26 en adelante: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vemos pues cómo lo que era, digamos, antinatural a los ojos humanos, pues Dios lo hizo posible, porque desde antes ya le había anunciado por medio de este ángel a María, una mujer temerosa de él, una mujer que aunque no se había casado, pues ella mostraba esa preocupación: ¿cómo va a ser esto posible? Pero bueno, el Señor en su perfecta providencia, en su plan maravilloso, así lo estableció. De manera pues que
ella ya sabía pues que iba a concebir del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué podemos nosotros? Porque la idea de este programa es que, ¿qué enseñanza nos da eso? Fíjense cómo hoy en día María es una mujer, digamos, la figura de María, la Virgen María, es una mujer muy idolatrada. Cuando sabemos que el Señor nos manda en su palabra a que adoremos al Creador, más no a la creación. María fue una mujer, un ser humano como nosotros, un ser humano, sí, realmente fue una mujer muy bienaventurada, porque el hecho de que Dios te use para venir al mundo en forma humana te hace realmente una persona muy bienaventurada. Pero sabemos que esto no es motivo, no debe representar ningún motivo como adoración a María como una deidad. María es una mujer que hoy está en la presencia misma de Dios, y bueno, y un día le veremos y le conoceremos allá en la gloria del Señor. Sí, todas estas cosas que están narradas allí en Lucas nos demuestran a nosotros que lo que dijeron los profetas, aquí se está cumpliendo. Se está cumpliendo, y tomó por la misericordia de Dios a María, virgen. Ahora, ¿y por qué debería ser María virgen? Porque Jesucristo, que ya se va a humanizar, tenía que ser santo. No debería venir con la relación de un hombre y la mujer, sino del Espíritu Santo, porque en él no debería haber pecado. Con la relación, y esto tiene mucha relación con el nacimiento de Juan el Bautista. Qué interesante. El Juan el Bautista, ¿qué hace? Bueno, este mismo ángel se le presenta ¿a quién? A Elizabeth. A Elizabeth, pero no solamente, no se le representa a Elizabeth, sino también a su esposo, a Zacarías, que era un sacerdote, que le dice, bueno, tú también, ¿verdad? Va a tener un niño. Y le va a poner, y de hecho, él dudó, y por eso que él queda en la narración, él queda mudo por su incredulidad. Pero allí nació. ¿Qué diferencia entonces hay entre el nacimiento de Jesús o el nacimiento de Juan? Una de las características importantísimas para nosotros es que Zacarías, el padre de Juan, y Elizabeth, la mamá de Juan, ellos tuvieron relaciones. Venía el pecado en él. Sin embargo, ¿qué pasó con Jesús? Claro, Jesús tenía que venir del Espíritu Santo. Santo no hubo, y de allí comienza la historia de nuestro Señor Jesucristo. No debía haber pecado. Ahora, María fue un instrumento, por supuesto. El instrumento nada más de tener al niño. Es más adelante dice que Jesús tuvo otros hermanos y hermanas, dice la palabra de Dios. Pero allí vemos la misericordia de Dios y Dios cumpliendo que su palabra, Profecía. la profecía, cumpliéndose. Ahora, llegamos también allí, María visita ¿a quién? A Elizabeth. Qué interesante. Y eso lo conseguimos ¿en dónde? En Lucas 1, capítulo 1, versos 39 a 56. Ese relato nos dice allí cómo fue ese encuentro de María, porque allí hubo un milagro. Así es. Dice que María fue a visitar ¿a quién? A Elizabeth, que estaba encinta. Ya ella tenía su niño, a Jesús. María tenía eso. Entonces ahí sucede un gran milagro. ¿Cuál fue ese gran milagro? Que el niño que tenía Elizabeth sobresaltó cuando vio ¿a quién? A María. Así es. Y sigue diciendo, allí, hermano Hernán, ¿qué nos puede también argumentar? Porque este evento es importantísimo y nos va a dar señales de el poder de Jesús allí en el embrión que tenía María allí, estando allí. Sí, realmente es maravilloso ver cómo estas mujeres fueron
tocadas pues allí por el Espíritu Santo de Dios. Y de hecho dice la misma palabra allí en el versículo 41 del capítulo 1 de Lucas. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la María cuando la saluda, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Recordemos que, bueno, el Espíritu Santo, como lo conocemos hoy en día, como vino a la iglesia, todavía no estaba de esa forma, pero el Espíritu Santo de Dios obraba en las personas, en los hombres y mujeres de Dios, para unos propósitos específicos y los guiaba, pues, a toda verdad, de acuerdo con el plan divino. Y exclamó, Elizabeth dice, exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y esta pregunta es importante porque hay algo que resaltar aquí. En el versículo 43 dice que Elizabeth hace la pregunta: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Fíjense cómo ella se refiere al niño que lleva María en su vientre. Se refiere como la madre de mi Señor. Fíjense, su Señor. Ya ella reconoce que Él es su Señor, Él es su Salvador, aquel Mesías que estaba ya prometido para el pueblo de Israel, aquel Mesías que ya había sido profetizado. Bueno, estas mujeres, Dios, por medio de su Espíritu Santo, les hizo entender realmente que Jesús, ese niño que estaba allí ya creciendo en el vientre de María, era el Señor y Salvador del mundo. Sí, ahora hay unas cosas que hay que entender. Hay muchos que tienen a María como la Virgen y la adoran. Ahora, ¿por qué están haciendo? Realmente por el desconocimiento de su palabra, y la palabra nos está dando, nos está enseñando cómo deben ser las cosas. Allí, el que le debe toda la gloria, a quien le debe toda la gloria, toda la honra, es a nuestro Señor Jesucristo. Así es. María fue bendita, sí, en todas las mujeres, sí, porque en su misericordia Dios le escogió con el plan perfecto de cumplir la profecía. Ahora, y eso es importante de que a quien se le debe adorar o adorar es a Jesucristo, a Jesús, sí, el que iba a nacer. Entonces allí Elizabeth claramente llena del Espíritu Santo, ¿qué hace? Bueno, nos está enseñando que ese niño es el Señor, así es, el libertador de toda la humanidad. Así es. El libertador de toda la humanidad, el libertador de aquellos que han de creer en su nombre, como ese libertador, que está disponible para toda la humanidad. Así es. Entonces vemos cómo fue una expresión, no está, con esta expresión Elizabeth dice la madre de mi Señor, no, esta expresión de alabanza, de regocijo, no está dirigida a María. Esta expresión es de alabanza al Señor, a Jesús, al Hijo que está en el vientre de María. Entonces, es extraordinario, pues, si nosotros vemos para el mundo de ese momento, esto era algo inconcebible. ¿Cómo era posible que una mujer iba a concebir en su vientre un niño sin haber estado físicamente con su marido? Pero bueno, es una cosa, ya sabemos, por supuesto, sobrenatural. Sobrenatural para los humanos, desde el punto de vista humano. Ahora, desde el punto de vista de Dios, Dios que es todopoderoso, Dios que hace como quiere y con quien quiere, pues eso es natural en Él. El Señor, sus propósitos y su mente están infinitamente distantes de la nuestra, y bueno, sin embargo el Señor siempre se ha preocupado y ha mostrado ese favor hacia sus hijos, en que le conozcan por medio de su palabra, en que nosotros por su misericordia podamos entender estas cosas por medio del estudio de su palabra. Por eso es importante ir a la palabra. Ahora, la pregunta que hacía Daniel: ¿por qué mucha gente entonces adora a María?
Bueno, yo diría que María no le exige nada al mundo. No le puede exigir. Y le digo algo. María nunca ha escuchado ni una sola oración de ningún ser humano desde que partió de esta tierra. Sépalo, porque María está en la presencia del Señor. María está en el cielo como todos aquellos que han creído en el Señor. Y no escucha a nadie, porque esa no es su función. Esa no es la función de ella. El único que tiene potestad para escuchar oración, contestar oraciones, para hacer su voluntad, es el Señor. Es el Señor. Entonces, la gente va a María, primero porque por siglos, miles de personas, millones, han sido engañadas a través de esta doctrina. Pero yo digo que el hombre se engaña o se deja engañar cuando rechaza estudiar su palabra. Porque si el hombre le pide al Señor sabiduría y viene a los pies del Señor Jesucristo en humildad, con una actitud reverente y buscando conocer la verdad, buscando cuestionar, ¿será que realmente esto que me enseñan es así? Entonces para eso está la palabra. Y dice el libro de Santiago, en la carta de Santiago, que si alguno está falto de sabiduría, pídesela al Señor y Él la dará en abundancia y sin reproche. Y esta sabiduría es la que va a hacer al hombre conocer por medio de su palabra la verdad, y la verdad lo hará libre. Sí, es importante entender que en la Biblia, la persona más resaltante es Jesús. El centro de la Biblia. El centro de la Biblia. No es María. María fue un instrumento, hasta allí quedó. Pero no solamente eso, sino que hay otro mito que hay que derrumbar. ¿Cuál es el otro mito que hay que derrumbar? ¿Nació Jesús realmente el 25 de diciembre, cuando tradicionalmente se celebra su nacimiento? Realmente allí, porque hay eventos importantes o datos importantes que nos revelan que ese nacimiento no fue el 25 de diciembre. Tenemos que irnos cuando el ángel se le aparece. ¿A quién? A los pastores. A los pastores. Y eso lo conseguimos en Lucas 2, 8 al 20. Donde, ¿qué es lo que dice allí? Bueno, ellos estaban pastoreando sus ovejas. Y se le aparece el ángel. Y le dice, le da la dirección a dónde va a nacer el niño. Así es. Y ellos se asombraron. Pero ese evento que es importante también, por lo menos leerlo hasta el 12, 15, por allí, para seguir argumentando sobre este hecho que es importante. Vamos a leerlo. Sí. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había
dicho. Es interesante porque ahí dice claramente que los pastores estaban allí con su rebaño. Entonces, hay que entender que qué fecha o qué estación del año hacen eso los pastores, porque es una costumbre del pueblo de Israel, Claro. con sus ovejas, con sus rebaños. El tiempo de frío no pudo haber sido, no, porque el frío en la noche lo que hacen los pastores es guardarse y guardar a sus ovejas, porque ellos tienen que estar vigilantes, no pudo haber en el invierno. La estación más probable sea, ¿en dónde? En primavera. En primavera, donde, como sabemos, todas las flores, todos los árboles están retoñando. Y entonces, allá donde, ese dato es interesante, pero muy interesante, no pudo haber sido en diciembre, porque en diciembre es tiempo de frío, mucho frío y no pudo. Ahora, entonces es un mito decir que Jesús nació el 25. Pero ¿por qué la gran mayoría de la humanidad celebran este día? Bueno, por costumbres de los papas. De hecho, el Papa Pío comienza con esta tradición. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habían adictos, ellos se estaban perdiendo adictos por lo que estaban haciendo los judíos. Los judíos tenían ese de la Pascua y todo esto, estas fiestas grandes, y la gran mayoría ya habían capturado muchos feligreses. Entonces, viendo esto, ellos cambian ahora por el nacimiento de Jesús, porque ellos hacían otras celebraciones. Porque eso es interesante entenderlo, de dónde proviene esta celebración del nacimiento. Pero hay que decirle a los amados amigos, hermanos que nos escuchan, que hay que tener cuidado con estas celebraciones, porque no está contemplada en la palabra. Y la otra pregunta, ¿es necesario? El niño que hay que adorarle, sí, lo adoraron, pero no solamente la trayectoria de Jesús. Estos eventos es importante entender que a quien nosotros debemos rendirle toda adoración es a Jesús, desde el nacimiento hasta la muerte y resurrección. Así es, hermano, así es. Realmente el mundo mira estas fechas más allá de, pues sabemos que muy probablemente no ocurrió en una época como esta. Sin embargo, eso sería lo de menos, ¿verdad? Porque realmente el Señor requiere del ser humano una adoración permanente, total. Nosotros los cristianos nos regocijamos, nos gozamos cada día, todos los días de nuestra vida por el nacimiento, y no solo por el nacimiento, vida, obra, enseñanza, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque fue una obra completa. El Señor vino a hacer una obra completa, vivir una vida intachable, una vida santa, una vida perfecta. El único ser humano, porque recordemos que Jesús es 100% humano, 100% Dios, y como humano Él cumplió a cabalidad perfectamente toda la ley de Dios. Correcto. Y bueno, tenía que ser así porque el Señor necesitaba de un cordero perfecto, sin mancha. Ya lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento era como sombra de lo que había de venir, cuando el pueblo de Israel se les exigía un sacrificio, una ofrenda de un cordero sin mancha. Bueno, todo eso es previendo pues lo que ya el Señor tenía preparado a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quería decir que más allá de esto, las fechas navideñas, pues como se conoce actualmente, quedan solamente en una fiesta de comida, de un mes de alegría, un mes de fiesta desenfrenada, un mes de regalo, ¿verdad?
Pero realmente la gente no sabe lo que está celebrando. La gente no tiene idea. El mundo pecador no tiene idea de qué significa, por qué debemos celebrar el hecho de que Dios se haya despojado de su gloria, de su trono, y haya decidido venir a habitar entre nosotros, hacerse pecador, hacerse igual a nosotros. El Dios de la Biblia, el Dios perfecto, el Dios inmutable, decidió cohabitar entre nosotros, que somos pecado. Los seres humanos por naturaleza somos pecados, somos aborrecidos por Dios en nuestra condición natural, en nuestra condición humana. Cuando el hombre reconoce esa condición, reconoce esa posición de un gran problema ante Dios y de separación de su gloria por la eternidad, y en ese mismo reconocimiento viene a los pies del Salvador, de este niño que vino, pero que no se quedó allí como niño, sino que murió y resucitó. Cuando el hombre reconoce eso, entonces es que comenzamos a entender verdaderamente el verdadero sentido de lo que el mundo conoce como Navidad. Y Navidad es una palabra, natividad, significa nacimiento. Y bueno, esa es en la reflexión que nosotros queremos hacer, pues que conozcamos verdaderamente quién fue Jesús. ¿A qué vino ese niño? No vino a darnos un mes de alegría y de buenas comidas y de regalos. A eso no fue que vino Jesús. Ese no es el sentido del nacimiento de Jesús. Entonces, sí, la otra cosa es que este podcast es para abrirnos los ojos y seguir escudriñando la palabra de Dios. Porque hay muchas cosas que tradicionalmente se han hecho y realmente la palabra dice otra. Por ejemplo, ¿fueron realmente 3 reyes? Es buena pregunta. ¿Cómo nosotros debemos analizar lo que se conoce como los 3 reyes magos? Los 3 reyes magos. Ahora, ¿fueron 3? ¿Cuántos fueron? Porque ahora, y le dan nombres. Los 3 nombres le dieron. Y la gran mayoría desde muy corta edad no decía, mira, y ahí renegando de los reyes, pero fueron reyes. ¿Cuántos fueron? Entonces, tenemos que irnos a la Biblia. Ve en Mateo 2, capítulo 1, dice este relato. ¿Ves cómo dice? Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos, según la Reina Valera 60, dice magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí en esta versión dice, no dice cantidad. Ahí dice unos magos. Eso no está en singular. Eso está en plural. O sea, no específicamente son 3. Puede haber muchos. Ahora, esta versión dice magos. Hay otras versiones que dicen sabios. En la Biblia textual me llama mucho la atención, pero ¿por qué? Porque él me dice, después que Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos astrónomos del oriente llegaron a Jerusalén. Eso es interesante. No, si eran hombres de ciencia, eran hombres que estudiaban los astros, los vientos, las estrellas, esas cosas. No eran, digamos, magos en el sentido que nosotros lo conocemos de hacer magia y nada de esas cosas. Eran hombres de ciencia. Sí, porque esto tiene relación con el Antiguo Testamento. Y tenemos que ir ¿a dónde? A Moisés, cuando se le presenta al faraón con su vara, y él llamó magos también, pero esa gente que eran magos eran estudiosos. Y aquí, estos magos eran estudiosos, como tú dijiste, Hernán, de los astros y las constelaciones. Así es. Entonces, pero, bueno, no eran ninguno 3, como se acostumbra. Eran varios. Sí. No, aquí realmente no podemos decir si son 1, 2, 3, o 4 o 5. Dice en las versiones, en varias versiones, dicen uno magos.
sabios, astrónomos, y allí. Y sigue. Sí, una de las posturas es que de afirmar que son tres es debido al número de regalos que trajeron, ¿no? Pero realmente la Biblia no nos dice cuántos eran. No nos dice cuántos eran. No. Y la otra cosa es que yo no puedo presumir, ni con mi razón, darle razón a la Biblia. Que eso, no. Yo me debo de conformarme y analizar con lo que está en la Biblia. Y allí dice, que llevaron regalos, sí. Es verdad, ellos, hay que recordar que ellos dicen que fueron al rey Herodes, pero eran caravanas. Y posiblemente, según los teólogos, que estas personas eran de Siria. Sí, del Oriente. Aparentemente. Del Oriente, eran del Oriente. Siria, todos esos países. Fíjate algo interesante, mi hermano, en el versículo 3 dice, después que los magos dicen allí, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fíjense ustedes la adoración, no dice a María, No. vamos a adorar al niño que ha nacido. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ellos conocían la profecía. Claro. La profecía escrita, y el mismo rey nunca no se interesó por saber. Claro, él en su investidura de rey, él se turbó porque, bueno, ¿cómo es esto? Que si yo soy el rey, ¿cómo es que van a ser un rey aquí? Entonces había ese choque. Y ellos le dicen, porque así está escrito por el profeta. Y el versículo 6 nos declara, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. El mismo profeta Isaías, ellos están citando allí al profeta Isaías. Hoy lo tenemos como Isaías capítulo 7, versículo 14, donde se encuentra esta profecía que ellos conocían y ellos citan allí, le citan al rey Herodes. Entonces vemos cómo se va cumpliendo todo tal cual. Es realmente impresionante, nos llena de gozo cómo esos hombres 700, 800 años antes, Dios le ilumina para escribir lo que iba a acontecer. Y se cumplió al pie de la letra. No solamente esto, vamos a ir viendo en próximos programas cómo tal como estaba profetizado, todo se cumplió en la última letra. Sí, qué bueno entender todas estas cosas y estar claro que esta gente, los sabios, entendían y conocían como tú. Ellos conocían la Biblia, la profecía o las profecías realizadas. Porque la otra cosa es estrella de Belén. ¿Por qué estrella de Belén? Sí, porque ellos estudiaban los astros y a donde se paró la estrella era en Belén. Podía ser en otra ciudad, pero tenía que nacer en Belén. Por lo ya antes dicho o profetizado. Entonces, eso es importante entender, ¿verdad? Que ellos eran también estudiosos y de hecho, como tú dices, el rey Herodes, esa es otra cosa. El rey Herodes no es un nombre. Herodes es Herodes el Grande. El Herodes el Grande es una posición. Sí. Una posición de autoridad. Título. Porque ese, de hecho, también va adelante, dice el César Augusto, cuando dice el edicto, César Augusto, otro título, no era nombre. Y eso era una dinastía. Por eso que cuando muere el rey Herodes, ¿quién toma parte de su reinado? Los dos hijos. Agripa Antipa. y Antipa.
Entonces, eso es interesante entenderlo. Ahora, y seguimos dándole o haciendo entender todas estas cosas que es maravillosa. Porque es importante también la presentación de Jesús. La presentación de Jesús. Pero antes de pasar a este tema es importante, que es la presentación de Jesús, el niño que iba de nacer, de hecho, nació, dice, en un mesón. Allí la palabra Pesebre. en un pesebre, pero no, cuando dice no había, ¿por qué no había lugar en Belén, allá en Galilea? ¿Por qué no había? Porque se estaba celebrando los días de la Pascua y venía en ese sitio todos los judíos, ¿verdad? Y todos los seguidores de Israel iban a ese sitio y ya estaba la ciudad colmado. La otra cosa es que había animales en el establo o en ese lugar. No pudo haber. Ahora, que nació un pesebre, sí, el pesebre es el lugar, el espacio donde se le da de comida a los animales. Pero ahí no había. Es más, ahí no pudo haber ninguna bestia, como se tiene acostumbrado. También otra cosa, Tradición. la tradición. No. Lo que allí era el mesón es el espacio. El espacio. ¿Por qué se le dio? Bueno, para que se cumplieran las palabras. Y realmente los familiares de María, y porque todos allí eran conocidos, le dieron el espacio. Le dice el mesón para entendernos nosotros, porque eso en una palabra griega que es Sukkot, que esa es las cabañas. Y esa también era una festividad de las cabañas, que era el Sukkot. Sukkot era el espacio donde ellos celebraban de la salida de Egipto, todo eso, y ellos celebraban esas festividades. Y tenían ese nombre de la Pascua, de las cabañas, donde Jesús, para que se cumpliera la palabra, era esto. Todo esto lo está guiando nuestro Señor Jesucristo para que se cumpliera la palabra de que Él tenía que nacer. ¿En dónde? En Belén. Y en la condición de un pesebre. Humilde. Por eso que los reyes le entregaron, fueron para allá. Y ese es un gran milagro también, de que para pararse, dicen la historia, que para establecerse una estrella allí, dicen que tenía que estar las constelaciones o alineadas. Y Dios permitió eso para que estos sabios astrónomos llegaran al lugar. Y eso vemos la maravillosa y el poderoso Dios, el que nosotros adoramos, a Jesucristo, a Jesús, el Cristo, el Mesías. Así es. Así es. Gloria a Dios por su plan maravilloso, vemos cómo se va cumpliendo. Vemos cada detalle, por eso es hermoso estudiar la palabra. Cada detalle nos enseña algo, nos dice algo acerca del carácter del Dios que adoramos. Y bien, siguiendo entonces con la presentación de Jesús en el templo, esto se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 52. Perdón. Lucas capítulo 2, versículos 21 al 38. Ahí está narrado también la presentación de Jesús. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel, antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor.
y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto a mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Vemos cómo entonces había más personas esperando al Mesías, al Rey de Israel. Había más personas que habían sido ya, les había sido revelado por el mismo Dios. Por ejemplo, este hombre Simeón, que no iba a morir sin antes haber visto la gloria de Dios por medio del Salvador. Y esto se cumplió. Si el Señor se lo prometió, Dios cumple sus promesas, y él pudo morir feliz porque había visto a Jesús, había conocido al Salvador de Israel. Sí, ese Simeón estaba ya dando lo que Dios, Jesús, era. Y eso es importante. Que donde la palabra me está diciendo a mí que ese niño era el Salvador del mundo. Iba a morir. Y la consolación de Israel. Y la consolación. Otro título que se le da allí. Es correcto. Entonces, todo esto se está conformando y se está cumpliendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros ahorita, en este momento, tengamos a ese Jesús maravilloso, Jesús que nació y fue profetizado, que iba a salvar al mundo. Y salvó al mundo. Pero es necesario entonces entender todas estas cosas. ¿Por qué este hombre Simeón nos está diciendo esto? ¿Para qué? Para nosotros entender de que Dios, a través de Simeón, le está diciendo, no, ni siquiera a María y a José, sino a un pueblo, Israel, que lo desechó, más adelante lo desechó, pero está diciendo por caída a todo pueblo de Israel. Sí, y ahí vemos cómo también está profetizando de alguna manera, y le dice a María: y una espada traspasará tu misma alma, diciendo que, bueno, tú como madre de este niño vas a sufrir mucho. Más adelante vemos cómo María lo ve pues morir en la cruz. Realmente es impresionante cómo el pueblo de Israel tuvo en sus manos la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Tuvieron tantos maestros, los escribas, las autoridades religiosas tuvieron en sus manos toda la profecía, y hablaba la profecía de principio a fin del Mesías que iba a venir, dónde iba a nacer, cómo iba a ocurrir esto. Y muy pocas personas en Israel verdaderamente entendieron que Jesús, que ese niño que estaba naciendo, era su rey, era su Mesías. Solamente aquellos, como el caso de Simeón,
como el caso de también la profetisa, esta Ana, que nos habla el versículo 36, pues una revelación especial que tuvieron ellos y seguramente muchos otros, en donde verdaderamente entendieron lo que significaba este niño para su vida y para su nación. Sí. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja todas estas cosas? La enseñanza es que hay que creer, permanecer en Cristo Jesús. Amén. Que Jesús, como dice, es el Salvador. Y Cristo, el enviar. Entonces, Jesucristo, Él vivo. Él tuvo que hacer ese sacrificio por todos nosotros. Y se humanizó. Tomó carne de hombre. Ese Dios, Jesucristo. Y vemos aquí que en forma de niño, ya Él era Dios. Porque hay otros dicen que no, que es un niño, todavía no está. No, ese era Dios. En forma de niño, que va creciendo, con el propósito de salvar a la humanidad, como dice acá, por caída. Y va a sufrir, Él sufrió. Sus familiares también sufrieron. Los apóstoles también sufrieron por causa de Jesús. En la muerte. Por eso es que Jesús después de la resurrección está con ellos. Porque se veían solos. Pero allí vemos que ellos también, Jesús. Y eso es interesante, toda esta. Muy interesante, muy interesante. Realmente, Jesús antes de venir al mundo, estaba con el Padre allá. Espíritu, Dios es espíritu. Yo necesitaba un cuerpo de carne para poder ir a la cruz y morir por los pecados. Por eso es que Dios en su providencia pues decide hacerse como nosotros, tomar forma humana. Y ahí se le asigna un nombre, Jesús. Antes de nacer aquí, Él no tenía ese nombre. Ese nombre, cuando Él nace, se le pone ese nombre, Jesús. ¿Ve? Dice la palabra, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y realmente sí, nosotros en este programa, que ya hemos llegado al final de este primer programa y damos gracias a Dios por todo lo que nos ha ayudado. Es el llamado a creer en el Jesús, a creer en el Señor Jesús, en el Salvador, aquel que vino y no se quedó allí en la tumba, sino que resucitó. En muchas religiones del mundo, de las 4.000 y algo religiones, usted ve que el común denominador es que hay una tumba allí donde reposan los restos, los huesos de sus profetas. Pero el único que se levantó de entre los muertos es Jesús, el Señor Jesucristo. Y para darnos la promesa de que así mismo nosotros, los que hayamos creído en Él, nos levantaremos también una vez de las tumbas para morar con Él por la eternidad. Bueno, hemos llegado al final del programa del tema de hoy. Esperamos que este programa haya sido de edificación para todos ustedes, tanto como lo ha sido para nosotros. Recuerden compartir y recomendar este video, este podcast, a través de sus redes sociales para que también otras personas puedan ser bendecidas y edificadas a través de él. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios mediante, aquí en Huellas Bíblicas, conociendo a los siervos de Dios y sus enseñanzas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.